Conversación Capital, la visión de niños y niñas sobre la guerra, las pistas del profe Jordi y su exalumna Dayana. Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Audiencias Capital, en la que nos despertamos preguntándonos y preguntándoles qué y cómo deberíamos informar a los niños, niños y adolescentes sobre las guerras. ¿Qué responsabilidades tenemos en común los medios de comunicación, las familias y el sistema educativo? ¿Sabemos qué sienten y cómo se sienten los niños y niñas frente a las guerras? ¿Conocemos los periodistas, los padres y madres y también los educadores de nuestros hijos cuáles son los relatos que están recibiendo a través de los medios de información tradicionales o también por las redes y plataformas digitales? ¿Tenemos certeza de qué están viendo u oyendo los niños, niñas y adolescentes sobre la guerra en Ucrania o sobre la operación militar de Israel contra la población palestina de la Franja de Gaza en respuesta al acto terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre? ¿Nos sentimos preparados para conversar sobre los dilemas éticos y políticos que están en juego? Preguntas como estas fueron motivadas por esta pieza audiovisual divulgada por nuestros colegas del canal Eureka. Hay una realidad que siempre está presente, y es que ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado hablar de guerras en el mundo? Seguramente muchas, y nos preguntamos, ¿cómo abordar estos temas en casa o en el colegio? Para esto tenemos a un invitado súper especial que nos va a dar unos tips de cómo abordar estos temas de manera responsable y respetuosa, el profe Jordi. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo vas? Bueno, ponle cuidado que la escuela tiene algo que no tiene ningún otro lugar en el universo, y es esa oportunidad para que los niños y los jóvenes se acerquen al mundo en el que viven y lo exploren, porque lo que se trata es de que conozcan el mundo desde todas las áreas y desde todos los conocimientos posibles. Ahora, ¿qué pasa? La guerra siempre ha sucedido en el mundo, siempre ha ocurrido y todavía ocurre. De ahí que sí, de lo que se trata es de hablarles del mundo y de mostrarles el mundo, también hay que mostrarles la guerra. No hacerlo sería como quedar en deuda social, como taparle los ojos ante la realidad, cuando de lo que se trata es de todo lo contrario, de que los abran así muy bien. Yo creo que la mejor manera de empezar es partiendo desde el conocimiento y la curiosidad que ellos y ellas traen consigo. Preguntarles qué saben, qué les causa curiosidad, qué quieren preguntar al respecto, qué conocen de la guerra. Ese es el mejor punto de partida. Lo otro también se me ocurre a mí, que es hacerlo aprovechando la oportunidad para que afloren cosas como la compasión, como la empatía, como la esperanza, cosas tan bonitas y tan necesarias. Porque cuando tú le hablas de la guerra a los niños y a las niñas, tú los haces pensar y reflexionar y tomar conciencia de las personas que están sufriendo y por qué lo están haciendo, y ponerse en sus zapatos también. Y por último, Chema, es una oportunidad muy bacana para hablarles de la importancia de resolver los conflictos de manera pacífica. Así que yo creo que esos son tips que valen la pena tener en cuenta. Chao, Chema. Cuando Dayana Herrera vio esta nota, comentó en nuestras redes que le parecía muy importante lo dicho por el profesor Jordi. Como es costumbre ya, el defensor de audiencias quiso conocer a la autora del breve comentario, para profundizar con ella las razones que considera importantes sobre conversar con los niños y niñas sobre la guerra. Les presentamos a Dayana Herrera. Ella tiene 22 años, sueña con estudiar comunicación social y ha dado ya algunos pasos de preparación en la locución y radio. Dayana también es una apasionada por la danza y el canto. Es animalista, cuida de 2 gatitos y trabaja en el Departamento de Recursos Humanos de una empresa de seguridad. Dayana, como invitada, hoy tiene una particularidad. En el colegio fue alumna del profesor Jordi, a quien vimos en la nota del canal Eureka. Veamos extractos de su conversación con el defensor de audiencias. Dayana, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Audiencias Capital. Buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Te pareció muy importante una pieza que publicó el canal Eureka con un profe a quien Eureka le pidió consejos sobre cómo hablarles a los niños, niñas y adolescentes sobre la guerra, al profe Jordi? Jordi Romero. ¿Te pareció importante esa pequeña pieza? Bueno, pues el profesor Jordi fue mi maestro en grado 9º, y pues gracias al profesor Jordi
inició también mi gusto hacia la lectura. Él pues como que nos inculcó mucho el tema de leer, pero libros no tan, bueno, no tan comunes, no, sino no aburridos, porque generalmente siempre en los colegios te ponen a leer, no sé, libros como, bueno, no se me viene así a la mente en estos momentos alguno, pero él sí, eran títulos muy interesantes sobre guerra, que hacían como que nosotros como que cambiáramos un poquito la percepción hacia el mundo exterior como en general. Cuéntanos de ese antecedente, ¿qué representa esa cercanía tuya con el profe Jordi en tu necesidad de entender y conocer lo que pasa en el mundo? Pues considero yo que abordó los temas de una manera fácil y muy concreta y que generó interés en los estudiantes, porque pues también depende mucho cómo tú le transmitas a la otra persona el que esa persona se interese y pues más unos niños de 15 16 años. Entonces sí fue bastante importante la figura del profesor Jordi para pues entender ciertas cosas y para poder empezar a leer y a culturizarme un poco más. Viendo las recomendaciones que el profesor Jordi le dio al canal Eureka y le dio a Chema, el presentador, que dice, pongan cuidado lo que me dice el profesor Jordi. Ujú. Escuchando esa pieza y viendo tu pequeño mensaje, yo dije, oye, qué interesante hablar con Dayana, porque es que el profe Jordi nos está diciendo que a los niños, niñas y adolescentes sí o sí hay que hablarles de la guerra. O sea, es una realidad que no se les puede ocultar, que no se les puede ocultar. Tú mencionabas que lo tuviste a él como profesor cuando estabas en 15 y 16 años, y muchos adultos tenemos el prejuicio de que a los jóvenes esas cosas de la guerra no les importa, y resulta que sí les importa. He estado incluso leyendo unos artículos muy interesantes que ha publicado UNICEF Dayana, diciendo que un error que cometeríamos los adultos, educadores, padres de familia, los entornos familiares, es hacernos los locos y Ujú. evitar hablar con los niños y niñas sobre la guerra. También depende mucho cómo tú le manifiestes, le brindes la información a los niños. No es algo que se les deba ocultar para nada. Siempre ha existido como un tabú en ciertos aspectos y ese es uno de esos, de que la guerra, no, los niños para qué quieren saber sobre eso o porque les compete. Es mejor no tenerlos informados sobre eso porque de pronto puede afectarlos. Pues sí, puede afectarlos, pero pues también es importante que sepan sobre lo que está pasando a su alrededor, que no vivan como encasillados y como en un globito y que salgan al mundo exterior cuando ya sean un poco más grandes y se sorprendan. No, lo ideal es como irlos instruyendo e irlos informando. En el tema de las recomendaciones, nos dice UNICEF, por ejemplo, que sería muy importante comprobar como adultos lo que están viendo y oyendo. Es decir, deberíamos tener una preocupación constante los adultos por hacer como una lista de chequeo y decir, ojo, ¿qué están viendo? ¿Cómo lo están viendo? ¿Qué tipo de información consultan? Sí, tener un control sobre la información que están consumiendo porque pues puede ser información o errónea que pueden estarle transmitiendo al resto de sus compañeros y hasta los mismos profesores, o puede ser información que pues, los puede llegar a afectar un poco, independientemente de que sea una guerra que está pasando al otro lado del mundo y que pronto no nos esté afectando directamente a nosotros, pero pues sí, tener como un control de los niños sobre la información que están consumiendo y también, pues también los adultos, porque en ocasiones también los adultos nos equivocamos y podemos estar viendo algo y decimos que es verdad por el simple hecho de verlo en una red social. Todos caemos en esa trampa. Yo quiero que volvamos a la nota del canal Eureka en donde apareció tu profesor de secundaria, el profe Jordi. Él dijo, es inevitable mostrarles a los niños la guerra. No hacerlo, dijo el profesor Jordi, sería como quedar en deuda social, como taparles los ojos, cuando debemos hacer exactamente todo lo contrario, de abrirles muy bien los ojos, de ayudarles a abrir los ojos. Claro, es importante abordar estos temas y no perder ¿cómo se podría decir? Yo creo que al pasar de los años, pues los niños son muy curiosos. Ya de adultos empezamos a perder esa capacidad del asombro.
Entonces ya no investigamos, nos quedamos solo con lo que vemos en redes, con lo que vemos en los medios de comunicación, pero sí son temas que se deben abordar desde chiquitos y no enfocarnos de pronto en lo malo, que no, que pronto no sé, un ejemplo, lo voy a dejar traumado porque le estoy contando sobre guerra, ¿no? También brindarles esperanza, no solo hablar de que lo que está pasando, que bombas, muerte, ¿no? También, pues, no sé qué sentido tendrá la guerra que está sucediendo, pero pues por algo está pasando y en algún momento tendrá que terminar y pues debemos tener esperanza, también brindarles esperanza a los demás. Por todo ello te agradezco muchísimo y espero que, que otras personas como tú se animen a escribirnos y a comentar la programación del canal Eureka y del canal Capital. Hasta una próxima, Dayana. Muchísimas gracias por este espacio, que estén bien. ¿Qué tal les ha parecido hasta ahora nuestra conversación de hoy con nuestra invitada Dayana Herrera? ¿Les gustaría que tratáramos algún tema en específico sobre la programación de Capital o del canal Eureka? ¿O quizá tienen dudas, preguntas, sugerencias, comentarios sobre la programación de Capital? Pues no duden en hacérnoslo saber. Nos pueden escribir al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Estaremos atentos para tomar nota de todos sus comentarios, preguntas y sugerencias. Y por supuesto que no sobra decir que este programa es de ustedes y para ustedes, y que estamos abiertos para recibirlos en nuestro programa. Y para complementar las reflexiones que nos aportó Dayana, exalumna del profe Jordi, el defensor de audiencias ahora conversará con él sobre los aprendizajes que como docente puede aportarnos a los padres, madres y a los periodistas sobre qué y cómo deberíamos informar y conversar sobre la guerra con los niños, niñas y adolescentes. Veamos. Profe Jordi, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Audiencias Capital. Carlos, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por concederme este lugar aquí en este espacio tan bonito. Te estamos llamando, Jordi, porque una mujer joven, que por cierto fue alumna tuya, vio la nota que se hizo en el canal Eureka con el Chema, que te llamó para preguntarte qué hacemos para hablar con los niños y niñas sobre la guerra. Ella vio la nota, fue alumna tuya, la entrevistamos también para este programa, para este mismo programa, de manera que vamos a tener la visión de ella y la visión tuya. El interés de conversar contigo es que nos ayudes a identificar qué elementos en comunes tenemos los medios de comunicación y la escuela, en el entendido de que en esos dos escenarios se construye lo que los pedagogos desde hace muchos años han llamado la agenda oculta, la que está más allá de la familia, de la iglesia, de los grupos a los que uno pertenece, en la construcción de esa agenda pública y en particular sobre la guerra, sobre la vida, sobre los derechos humanos. ¿Qué tenemos en común medios de comunicación y el aula? Convergen muchas cosas, Carlos. Yo soy un convencido de que la escuela, por sobre todas las cosas, es un escenario para que los niños, las niñas y los jóvenes conozcan el mundo en el que viven, se apropien de él, porque finalmente son ellos y son ellas quienes están llamadas a renovar el mundo, ¿no? Son la generación que está llamada a renovar el mundo. Y en ese orden de ideas y en ese propósito que para mí es tan especial, tan bonito y tan genuino de de la escuela, también convergen los medios de comunicación. Quizás la apuesta sea otra, la de los medios de comunicación, pero si partimos de la premisa de que los medios de comunicación están también para mostrarnos el mundo en el que vivimos, fíjate entonces que el propósito es común ese propósito de explorar el mundo y de saber en qué lugar estamos inmersos y comprender nuestro alrededor también. Pensaría yo, profe Jordi, que en ese contexto que acabas de plantear, medios de comunicación y la escuela, tenemos en común la tarea de ayudar a entender lo que pasa, no solamente a conocer lo que pasa, sino a entender lo que pasa, a darle un sentido a lo que pasa. Tal cual, yo creo que el mensaje es ese. El mensaje de la escuela es ese, darle un sentido y darle un significado a eso que pasa y por qué pasa de esa forma, ¿no? De ahí que la historia
también tenga un papel muy importante en la historia de la materia que yo dicto. Muchas personas dicen, pero ¿para qué la historia, profe, si son cosas que ya han pasado hace varios siglos, una vaina que está ya en el pasado? Pero es algo que nos permite sencillamente entender por qué están pasando las cosas que están pasando, porque todo tiene un pasado que finalmente eh, eh, le, le, mm, le deja impronta al presente en el que estamos viviendo. Entonces, ese encontrar y entender el mundo y comprender el mundo es el mensaje más importante. Qué bueno que menciones esto del pasado y del presente, esa relación que hay vía historia entre el pasado y el presente, porque sin duda los medios de comunicación de alguna manera estamos haciendo la historia del presente. Siempre se nos pide que también pongamos contexto, que tengamos en cuenta los antecedentes y el pasado, pero esto nos obliga a pensar también que los niños y niñas son ciudadanos y ciudadanas en formación y que aquí nos estamos jugando las decisiones que esos niños y niñas van a tomar para construir un mundo, por ejemplo, libre de guerras. Estamos construyendo el futuro con ellos. Así es, Carlos. No hay que desatender esas voces, no hay que desatender esas voces de estas generaciones que son las que, como dije hace un ratico, están llamadas a renovar el mundo y a construir el mundo, pero no hay que solo verlos como esos actores que van a estar en el futuro haciendo cosas, sino que ya en el presente están haciendo cosas en el mundo de hoy. Entonces hay que escucharlos, hay que saber qué piensan, qué sienten, porque también el niño y la niña son ciudadanos que hoy en día importan como sujetos del presente, no solamente como sujetos del mañana, sino también como sujetos del presente. Es que esto me parece muy relevante porque creo, profe Jordi, que estamos llegando como al núcleo más duro de esta reflexión. Y es que tenemos que entender que si en el proceso de formación de estos ciudadanos y de estas ciudadanas desde ahora, desde chiquititos, a medida que van creciendo, si no les ayudamos a entender el mundo tal como el mundo es, con todas sus bondades y con todas sus crueldades, con sus potencialidades y con sus limitaciones, si no les ayudamos a entender ese mundo como es, difícilmente les vamos a proveer herramientas y discernimiento suficiente para comprender qué es lo que hay que cambiar del mundo y cómo deberíamos cambiarlo y por qué deberíamos cambiarlo. Claro, porque en el mundo coinciden cosas buenas y coinciden cosas malas. La nota a la que tú te refieres precisamente tiene que ver con una de esas cosas malas que es la guerra. Y yo decía allí, no podemos ser ajenos a eso desde la escuela, no podemos eh, encerrar a los niños, o mejor, tapar los ojos frente a esa realidad, porque eso sería como quedar en una especie de deuda social. No, la escuela, los profes, las profes y los medios de comunicación también tienen que mostrar el mundo como es, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, para que ellos se apropien, como tú lo mencionaste, Carlos, y sepan que hay que cambiar de ese mundo, porque sí que hay que cambiar muchas cosas. Claramente la opción, profe Jordi, no es apagar el televisor, que puede ser la tendencia de muchos padres y madres, quizá algunos educadores recomienden eso también, apaguemos el televisor, que los niños no vean eso. Definitivamente esa no es la salida, es hablar, es hablar. Y hablar a partir de algo que tú mencionabas en la nota de Chema, que me pareció un mensaje muy poderoso, y es hablar a partir de lo que ellos perciben, de lo que ellos sienten, de lo que ellos conocen sobre la guerra, que ese podría ser el buen punto de partida, decías tú, en esa pequeña nota. ¿Por qué eso es tan importante? A partir de ellos y de ellas. Claro, cuando uno piensa cómo abordar el tema de la guerra, uno se cuestiona por dónde comenzar, ¿no? Haciéndolo con niños y niñas que quizás su poder de raciocinio no es tan elaborado y es un tema delicado finalmente, ¿no? Y le decía yo ayer a Chema en esta nota que la mejor manera de darle largas al asunto de la guerra es haciéndolo desde la misma curiosidad y las mismas inquietudes y los mismos conocimientos que los niños y las niñas traen consigo, ¿no? Preguntándoles qué saben de la guerra, qué han visto, qué conocen para ellos, qué es una guerra. De qué se habla cuando se habla de la guerra y a partir de allí uno como profesor ir decodificando el mensaje, porque capaz que ellos ven imágenes todo el tiempo en canales de televisión, en redes sociales, pero no lo entienden, ven el mensaje,
lo conocen, ven personas sufriendo, ven personas allí pasando por mil situaciones adversas, pero no saben de qué se trata. Entonces es allí donde uno, a partir de la curiosidad de lo que saben como profesor, tiene que decodificarles el mensaje. Es que yo estaba pensando mucho en ese planteamiento que tú hacías en la nota en el canal Eureka, y yo me decía, hombre, los noticieros de televisión, por lo general, cuando cubrimos o informamos sobre la guerra, como lo que está pasando ahora en la Franja de Gaza, por ejemplo, o lo que está pasando en Ucrania, o lo que pasó en Kosovo, y lo que pasó en los Balcanes en las décadas recientes, o lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, se centra mucho en las acciones bélicas propiamente, pero hay una cantidad de dimensiones de la guerra que trascienden la dimensión puramente militar. Es la dimensión política, la dimensión institucional, la dimensión ética, la dimensión moral, la dimensión humanitaria. Hay una cantidad de facetas que se nos quedan por fuera, y yo creo que eso nos obliga a nosotros como medios y al sistema escolar en su conjunto, a la escuela, a los docentes, a los padres, a las madres, a los tíos, a las abuelas, a sentirnos ávidos del conocimiento de todas las dimensiones de la guerra, para no concentrarnos solamente en la muerte, en la destrucción. Claro, esas cosas que mencionas, Carlos, son las más llamativas, ¿no? Son las cosas que pueden atraer la atención más fácilmente, todo el tema bélico, todo el tema de las armas, todo el tema de las bombas, pero detrás de todas las guerras hay un contexto inmensamente grande, lleno de mil cosas que se pueden analizar en la escuela, que se pueden conversar en la escuela, porque finalmente todas las guerras obedecen a unas causas que van más allá de lo bélico y que tienen que ver con, como tú lo mencionas, con lo social, con lo religioso muchas veces, con lo ideológico. Entonces hay allí todo un mar de conocimiento por explorar a partir de estos temas tristes, desafortunados, pero que esconden tantas cosas. En un artículo que ha publicado UNICEF en alguno de sus portales sobre cómo hablarles a los niños y las niñas y a los jóvenes sobre la guerra, hacían un llamado muy especial para evitar en lo posible no presentar esto como el resultado de una confrontación entre los malvados y los buenos. Desde el punto de vista moral, ético y, si se quiere, pedagógico y comunicativo, ¿por qué es importante hacer ese esfuerzo? No, ese esfuerzo es vital, ese esfuerzo es vital. No hay que permitir que los niños y las niñas caigan en esa trampa de crear juicios de valor, ¿no? Yo como historiador me formé partiendo de algo muy básico, y es que la historia, el mundo y el presente no lo hacen personas buenas y personas malas, ¿no? No hay que crear esos juicios de valor y no hay que hacerle ver a los niños tampoco que la humanidad en la que viven está compuesta por personas malas y por personas buenas, porque finalmente somos seres humanos y ninguna persona es buena ni tiene una bondad al 100%, como ninguna persona es malvada en toda su extensión. Entonces me parece a mí que es muy problemático hacerles crear esos juicios de valor de quiénes son buenos, de quiénes son malos en la historia, de quiénes son buenos y quiénes son malos en el mundo, sino que ellos más bien, ellas mismas, vayan haciéndose con una idea de por qué unas cosas están mal y de por qué otras cosas están bien. Otro señalamiento que hacía el artículo de UNICEF que te estoy poniendo de presente, profe Jordi, es el hecho de que es muy importante mostrar cómo las mejores soluciones y las que evitan mayores costos en vidas, en destrucción material y demás, son aquellas que en la historia de la humanidad han demostrado que se logran mediante los acuerdos, los pactos políticos, los diálogos y las conversaciones. Y que ese es un elemento que es muy importante subrayarles a los niños y niñas y a los jóvenes, porque se quedan con la idea de que esto solamente se resuelve a coñazos, a bala, y que la bala es la única salida y que finalmente debe ganar el que militarmente es más fuerte. Claro, y fíjate qué bonito eso, Carlos, porque también es crear un puente para que ellos se den cuenta de el poder que tiene la resolución de conflictos, ya no en términos macro, ya no en términos de países, ya no en términos de ejércitos, sino también llevándolo a la cotidianidad, a los problemas que se presentan día a día en la escuela o que se presentan en sus casas, porque en cualquier sociedad humana, llámese familia, escuela, empresa, siempre va a haber problemas y siempre va a haber conflictos. Entonces, a partir de allí,
demostrar la importancia de la resolución de los conflictos, del diálogo, ellos también pueden hacerse una idea de la importancia de resolver conflictos de manera pacífica, de los conflictos que pasan día a día, allá en sus casas o en un salón de clases. Hay una responsabilidad que tenemos en común quienes están en las aulas como tú y nosotros en los medios de comunicación, y es entender estas dinámicas tan insospechadas todavía y tan desconocidas de las redes digitales. Porque sé cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial o las guerras de otros siglos, pues de eso nos vinimos a enterar mucho tiempo después y no en vivo. Bien decía uno de las abogadas del equipo jurídico de Sudáfrica ante la Corte Internacional en estos días, que esta quizá es la primera guerra, porque eso ni siquiera ocurrió en Vietnam. De pronto ocurrió un poco en Kosovo, pero Internet no estaba tan desarrollado, en que el mundo estaba viendo en directo y viendo con las narraciones de las propias víctimas y de los victimarios lo que estaba pasando. Y con esta sobrecarga de información y con esta transmisión en vivo, se puede correr el riesgo de que se confunda la realidad con la ficción, porque es que uno ve unas cosas tan atroces que uno dice, esto no puede ser verdad. Claro, y esa sobrecarga de información y ese conocer los hechos en el momento en el que ocurren, porque en cuestión de segundos uno ya está enterado de lo que pasa allá al otro lado del charco, esa sobrecarga de información es un motivo más para que la escuela, los profes, las profes y los medios de comunicación nos apropiemos de esa tarea de codificar el mensaje y de darles a entender qué es lo que está pasando. Porque si los dejamos a merced de las redes sociales, con toda esta información que llega a 1000 por hora, van a entrar a un mar de muchas cosas y no van a entender realmente lo que está pasando. Y es ahí donde el lugar y el papel de los profes es fundamental. Y diría yo, profe Jordi, que esto nos obliga a pensar muy seriamente la necesidad de hacer un trabajo coordinado, conjunto, sistemático y de largo aliento mediante alianzas entre el sistema educativo y los medios de comunicación para hacer que los materiales que nosotros difundamos en los medios se conviertan per se en herramientas pedagógicas que puedan ser diseñadas mediante el uso de fichas, de metodologías, de conversaciones, de debates, de foros, puedan ser utilizadas como insumo a partir del cual se abren unas conversaciones que nos permitan a todos justamente comprender las dimensiones de la guerra, las causas, los impactos, las maneras de resolverlas, las salidas distintas a la militar y todo esto que hemos conversado contigo en estos minutos. Se impondría casi que con carácter de emergencia poder hacer un pacto para trabajar esto juntos. Sí, yo creo, Carlos, que esa es una deuda que tiene Colombia como país y es ese diálogo que nunca ha sido fuerte entre los medios de comunicación y la educación y la pedagogía. Cuando sucedió la pandemia, varios países de Latinoamérica inclusive le apostaron por eso, ¿no? Porque finalmente los niños y las niñas tenían un televisor, pero no estaban asistiendo a la escuela y crearon a partir de los medios de comunicación, de la televisión y de la radio también, canales pedagógicos muy interesantes. Colombia lo hizo con algunas apuestas muy bonitas, que no voy a mencionar porque no vienen al caso, pero creo que sí hay una deuda para que ese diálogo y esa comunicación entre los medios de comunicación, la pedagogía y la escuela sea más fuerte. Pues, profe, te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación. Espero tenerte de nuevo aquí próximamente, porque creo que de este tema tenemos que seguir conversando. Tenemos que seguir conversando porque creo que tenemos muchas cosas por hacer en el cubrimiento de la guerra y tenemos mucho que hacer como sociedad para entender las guerras en otras latitudes, porque eso nos va a ayudar a entender también nuestras propias guerras y nuestro propio conflicto armado interno. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo y yo encantado de estar aquí las veces que ustedes así lo consideren. Hasta luego. Llegamos así al final de nuestro encuentro de hoy. Recuerden que no hay defensoría sin televidentes y que sin la participación activa de ustedes, la Defensoría de las Audiencias de Capital no tendría ningún sentido. Así que los seguimos invitando a que nos escriban al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co.
Y por supuesto no olviden que este programa es uno de los mecanismos que tienen ustedes como audiencias de Capital y del canal Eureka para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los programas y contenidos que estamos emitiendo por nuestra señal abierta de televisión y por nuestras redes y plataformas digitales. Recuerden que son muchas las posibilidades y momentos que podemos compartir con ustedes desde este espacio de la Defensoría de las Audiencias de Capital. Gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao.